El campo magnético, bueno, nunca es el estudio, el desarrollo ni del campo magnético ni de nada obra de una sola persona, no es todo un continuo, pero bueno, pues a la gota o gotas que colman el vaso, pues se le atribuye su descubrimiento, ¿no? En ese sentido, se le atribuye su descubrimiento a William Gilbert. Y fijaros que estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Finales del siglo XVI, y cuando publicó de Magnete. Muy bien. ¿A qué se debe? Pues porque nosotros vivimos en la corteza terrestre, pero en el interior pues hay pues diferentes zonas. La más interna, donde está el núcleo, ¿no? Pues es una especie de magma compuesto por materiales férricos y con una temperatura que es cercana a la que tiene el Sol en su superficie, y se mueve. Y se mueve, además, bueno, es lento para nosotros, 0,2 de grado por año, pero para nivel geológico, pues bastante rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es física pura y dura. Un movimiento de un fluido ferromagnético, ¿no? Está cargado eléctricamente, pues movimiento de cargas eléctricas crean un campo magnético. Eso sí, su modelado es muy complejo, muy complejo. ¿Cómo se mueve? Y no sabemos exactamente qué es lo que hay dentro, todos son modelos matemáticos muy complejos, pues lo que tenemos que hacer es medirlo continuamente y modelarlo y proponer modelos. Me voy a quedar con el dato que, bueno, que está vivo, que se está moviendo, los polos magnéticos se mueven, van variando de año en año, y esto es un dato que nos lo tienen que dar. Muy bien. Si quisiéramos hacer un modelo mecánico, pues ya os digo que es especialmente complicado, ¿no? Hablaríamos de un cilindro dentro de una esfera que dentro tiene otra esfera, con corrientes convectivas, que aunque en realidad serían varios cilindros. Bueno, realmente complicado. El caso es que lo vamos a modelar, y es lo que hacemos cuando no comprendemos una cosa. Proponemos una serie de condiciones, de ecuaciones y puntos contorno. Lo que vamos a hacer es proponer un modelo con una serie de ecuaciones sin solución analítica, no van a tener solución numérica, y vamos a poner unos cuantos puntos a lo largo de la superficie de la Tierra, y vamos a proponer que el campo magnético valga una determinada cantidad, que es el resultado de aplicar estas ecuaciones. El electromagnetismo, la hidrodinámica, las térmicas y las condiciones contorno, ¿no? Entonces, bueno, con este modelo tan complicado lo corremos y nos va a dar un valor. En esos puntitos vamos a medir el campo magnético y no va a coincidir. Con ese error, con esa diferencia, corregimos, vamos a corregir nuestro modelo, que nos va a proponer otro valor. Mediremos otra vez el campo magnético, que está vivo, que no es la misma medida que hemos hecho antes, y no nos va a coincidir con los valores propuestos, y corregimos nuestro modelo. Y esto es un bucle sin fin, es un toma y daca, y bueno, y es la solución numérica a problemas realmente complicados. Bueno, estos puntos donde con mayor o menor precisión, ¿no? Son observatorios geomagnéticos, ¿no? Donde en España pues tenemos unos cuantos. Uno de los laboratorios, uno de los servicios, al igual que el tiempo, que se ocupa de la medida del campo magnético terrestre, es el Real Observatorio de la Armada, el ROA, el que está en San Fernando, en Cádiz, ¿no? Donde, si os acordáis de cómo modelábamos el vector intensidad magnética en la componente horizontal, que nos daba el meridiano magnético, la inclinación, la componente vertical, ¿no? Pues se encarga de medirlo, tanto la componente horizontal y estas magnitudes, ¿no? A lo largo de los años y a lo largo del día, ¿no? En ese sentido que, bueno, el Sol influye, son cantidades pues pequeñitas, no, pero el Sol influye en lo que es la intensidad del campo magnético terrestre, así como cualquier accidente que pueda tener el Sol, ¿no? Recordar que gracias al campo magnético estamos vivos, porque si no la radiación solar nos freiría, así de simple. Muy bien, el conjunto de todos estos observatorios magnéticos pues están agrupados por una organización que se llama Intermagnet.
que están distribuidos a lo largo de todo el planeta. Pasa lo de siempre, cuanto más desarrollado es un país y es una economía, pues tiene más dinero para gastar en temas científicos. Os recomiendo que os metáis en la página web de este organismo porque bueno, pues es interesante y encontraréis cosas pues curiosas y además reales, totalmente reales. Me voy a quedar con el dato de que los polos magnéticos se mueven y se mueven mucho, se están moviendo mucho a lo largo de los años, ¿no? La declinación cambia y cada año cambia la declinación con una magnitud que se llama la variación secular y es un dato, nos lo tienen que dar. Fijaros, por ejemplo, cuando graficamos el campo magnético, pues por ejemplo, hablaríamos de líneas isodinámicas, líneas de igual intensidad y fuerza magnética, donde veis que el grid que forman estas líneas ni muchísimo menos es el grid de paralelos y meridianos, que no, los paralelos y meridianos es un artificio nuestro, es una cosa que hemos desarrollado nosotros matemáticamente. El campo magnético no, el campo magnético es real, aunque lo modelemos de manera que hay líneas que salen, veis, aquí ya está bien del norte y que se meten por el sur, así, pero en realidad esta es una simulación un poquito más realista, es muy complicado. Eso sí, son líneas de fuerza y todo lo grandes que queráis, pero son cerradas, son líneas de campo magnético, ¿no? Entonces es complicado, pero habiendo zonas más o menos estables, pero ya veis que aquí no se puede tirar de escuadra y cartabón porque es complicado, ¿no? Lo mismo nos pasaría con líneas isoclinas, líneas de igual inclinación magnética, donde bueno, la zona tropical, España no está en la zona tropical, pero bueno, más o menos tenemos pues unas líneas más o menos rectas, pero bueno, cuando nos vamos un poquito ya zonas pues de mayores latitudes, pues vemos que ahí pues son complicadas. Y lo mismo pasaría con las líneas isógonas, puntos de igual declinación magnética, declinación, el ángulo entre un meridiano magnético, la componente horizontal del vector intensidad magnética, y un meridiano geográfico, ¿no? Ya veis, lo mismo España, pues está en una zona más o menos tranquila, pero conforme nos alejamos a latitudes más raras, pues es un dato raro, nos lo tienen que dar, no es algo que podemos deducir. Isóporas, perdón, puntos de igual variación anual, de igual variación secular, y exactamente lo mismo, pues de un año a otro pues no se parecen en nada, van cambiando y cambian mucho, aunque esto es del año 16, pero bueno, esto ha cambiado. Os diría incluso que ahora en 2023 el campo magnético está al este y no al oeste como estaba en 2016. Y bueno, si tuviéramos, por ejemplo, y lo podéis hacer en el Instituto Geográfico Nacional, ver pues la parte occidental y la parte oriental de España y la parte central, pues el ángulo que forma el meridiano magnético y el meridiano geográfico, es decir, la declinación magnética, va cambiando de estar al oeste y ahora estará al este. Bueno, aquí tenéis un mapa que pone todas estas líneas juntas. Otros organismos y bueno, la declinación, que ya veis que es un ser vivo, que se mueve. Vale.